Muy bien, mis niños. Bueno, pues antes de empezar el tema, nada más quiero darles el resultado del ejercicio que les dejé ayer. Y eran 7 centímetros por lado, era 6 por 7, 42. Lo multiplicamos por 5, que es la apotema, nos da 210. Entre 2 sería 105. Y eso, por la altura del prisma, sería entonces el resultado 1050 centímetros cúbicos, que fue el volumen del hexágono. ¿Sale? Bien. Ahora sí, entonces, para empezar el día de hoy, martes 26 de mayo, el tema es número, álgebra y variación. Nuestra evidencia es 6.3 y el tema que vamos a ver es notación científica. Quiero empezar este tema con un acertijo. Y dice así: si me sumas no me altero, si me multiplicas te destrozo, si me restas te transformas. Es una tontería que me dividas, pero es un atrevimiento que yo intente dividirte. ¿Quién soy? ¿De quién creen que estamos hablando? Si vamos a ver notación científica, nuestro sistema es el sistema métrico decimal. El número yo creo que es el más importante, es el número 0. ¿Sí? Entonces les voy a platicar un poquito acerca de la historia del 0. Aún los matemáticos siguen discutiendo si es un número o no. ¿Ustedes qué dicen? Si es un número, yo creo que nuestro sistema es muy importante el 0. Nos sirve para contar todo. O sea, siempre decimos cuántos alumnos hay en cada grupo, cuántos alumnos hay en primaria, cuántos kilómetros hay de distancia entre mi casa y la escuela, cuántos pasajeros se suben en el ruta, etcétera. Sí, necesitamos tener las cuentas absolutamente de todo. Pero sin embargo, obviamente las primeras civilizaciones, que fueron los griegos y los romanos, no se les había ocurrido que necesitaban el 0. ¿Hasta cuándo apareció esto? Pues cuando estaban los mayas y los babilonios. Acuérdense que con ellos su sistema es posicional. Ajá. ¿Por qué posicional? Pues porque el 0 va a ocupar. Si yo tengo el número 28, si tengo el 280 o si tengo el 208, pues el 0 entonces nos dice que sí es importante. ¿Ok? Bien, fíjense bien, en el siglo VI, en la India, hay un científico, hubo un científico que se llamaba Brahmagupta. ¿Cuándo? En el siglo VI. ¿En dónde? En la India. Este matemático fue la primera persona en hacer estudios acerca del 0 y en defender las leyes para sus operaciones dependiendo de la posición que él ocupa. Entonces, imagínense, el 0 trajo los números negativos. ¿Por qué? Si nos acordamos de nuestra recta numérica, ¿qué pasa en nuestra recta? Bueno, vamos a dibujarla aquí. Hacia acá están los números positivos y hacia acá están los números negativos. ¿Cierto o falso? 1, 2, 3. Y hacia acá, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, si yo te digo, ¿cuánto es 0 menos 3? Pues menos 3. Entonces, ¿el 0 es o no es importante? ¿Vale o no vale dentro de cualquier sistema que nosotros ocupemos? ¿Ok? Y también hubo otro investigador que decía que no era normal dividir un número entre 0 porque este iba a ser infinito. Entonces, un número infinito pues no tiene como un valor como tal, entonces pues no le dio exactamente el valor que le correspondía al 0. ¿Ok?
¿Por qué estamos viendo todo esto del cero? Pues porque en notación científica, ¿de qué vamos a hablar? De números muy pequeñitos o de números muy grandes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el diámetro del Sol, ¿cuál es el diámetro? Son 1.3927 millones de kilómetros, ¿sí? El diámetro del Sol. Ok, si yo lo convierto a metro, ¿cuántos ceros más tengo que agregar? Otros 3, ¿cierto? Ok, esa es una cantidad muy grande. Ajá, vamos a ver el ejemplo de una cantidad muy pequeñita. Ahorita en su clase de física, de los últimos temas que ustedes van a ver, va a ser como el inicio para su siguiente año de ciencias, que es biología. Así como en física vemos cantidades mayores cuando hablamos del sistema solar, en química vamos a hablar de cantidades muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de sustancias y de elementos. Los elementos están formados por sus átomos y los átomos son partículas microscópicas. Ajá. Entonces yo te tengo, por ejemplo, el diámetro del átomo de hidrógeno. ¿De qué tamaño es? El hidrógeno, su número en la tabla periódica es el 1, así que es el elemento menor. Entonces, su número es 1, 2, 3, 1 de metro. Una parte, ¿qué parte? Bueno, esto está dividido ya en, acuérdense, 6 lugares, es el millón, y entonces más de 1/1000ª parte del metro, ¿sale? Entonces es para números muy grandes o para números muy pequeñitos. Hay una regla que nos dice que si nosotros dividimos cualquier número en un número menor, ¿a qué me refiero esto? Que si yo divido 5 entre 0.1, mi dividendo, mi divisor, mi cociente, ¿cómo va a ser mi cociente? ¿Más chico o más grande? Más bien, mayor o menor que el 5. ¿Cuál es mayor? ¿5 o 0.1? Pues 5. Muy bien. ¿Cómo resuelvo esta operación? Recorro punto, agrego 0, ¿cuántas veces cabe? ¿Cómo fue mi resultado? ¿Cómo es el cociente? Pues mayor, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, la importancia de los ceros, la importancia de recorrer el punto correctamente hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque vamos a tener números positivos o números negativos, o números muy grandes o números muy pequeños, ¿ok? Vamos a recordar entonces cómo se hace la transformación de notación científica a número decimal y viceversa. Muy bien, nuestros ejemplos son estos. Tengo una cantidad en notación científica que siempre va a constar de un número multiplicado por la base 10 elevado a un exponente. Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, ¿cómo voy a transformar notación científica a número decimal? Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Anotamos primero los números sin punto. 1, 2, 3. ¿Ok? ¿En dónde estaba el punto? Aquí. Cuando es positivo, voy a recorrer hacia la derecha el punto. Cuando es negativo, voy a recorrer hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos lugares? 5. 5 hacia la
derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Ya no tengo más números. ¿Qué tengo que hacer? Agregar los ceros correspondientes. ¿Ok? Entonces queda así mi número. El siguiente, exponente negativo. Significa que lo voy a recorrer hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? 4. Entonces, escribo el número. 25. Sugerencia, cuando es negativo escriban el número del lado derecho, porque los ceros van a ir del lado izquierdo, ¿sí? En este caso, ¿dónde estaba mi punto? Aquí. ¿Cuántos lugares? 4. 1, 2, 3, 4. Queda aquí mi punto. 0 y 0. Son los dos lugares que me hacen falta, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Aquí como queda al final, pues ya no escribo el punto. Siempre que yo agregue ceros del lado izquierdo, siempre va a ser necesario que yo escriba el punto. Porque si tú me escribes solamente esta respuesta y sin punto, está incorrecto. Aquí yo solamente tomo los números diferentes a 0. Y esto yo no te lo voy a tomar en cuenta. Entonces, mucho ojo. Mi punto quedó aquí, después de recorrerlo y agregar los ceros. ¿Bien? Aquí, yo te digo, necesito que estos números decimales, como este número entero, lo conviertas a notación científica, o sea, que pongas esto con base 10 y qué exponente le corresponde. Ah, pues en el primer caso voy a escribir 492. Ojo, chicos, yo siempre les voy a pedir que sea con un solo número, ¿ok? Un número entero, no 2 o 3. En caso de que sea así, yo te tengo que dar la especificación. En esta ocasión quiero que transformes este número decimal con 2 enteros. Pues entonces vas a poner el punto aquí. Pero siempre nosotros, alumnos de Miss Iris, vamos a tomar solamente un entero. Entonces coloco mi punto, un entero. Los otros dos son decimales. ¿Cuántos lugares y hacia dónde lo voy a recorrer para que quede aquí? Vamos a contar. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, ¿ok? ¿Hacia dónde? Lo recorrí hacia la derecha, ajá. Pero como aquí es sentido inverso, ¿qué tengo que hacer? Por 10 a la 7, ajá. Pero los ceros es el signo que me van a indicar el signo del exponente. Si los ceros están a la izquierda, pues entonces mi exponente es negativo. Si los ceros están a la derecha, aquí mi exponente va a ser positivo. Entonces, aquí, ¿qué hago? Escribo igualmente los números. 6, 5, 4. Un solo entero. 3, 6, 9, 10, 11. ¿Ok? Queda entonces por 10 a la 11. Exponente positivo. ¿Quedó claro? Entonces, si los ceros están a la izquierda, negativo. Si los ceros están a la derecha, positivo. ¿Ok? Y aquí, si es positivo, los ceros van a la derecha. Si los ceros van a la izquierda, el exponente es negativo. Ok, mis niños, pues ya para terminar, les pongo 4 ejercicios, 2. 1 notación científica y 1 decimal. ¿Ok? Y mañana vamos a ver operaciones con números con notación científica. ¿Sale? Ok, mis niños, pues son solamente esos 2 ejercicios. Nos vemos mañana y revisamos. Cuídense. Bye.